¿Qué más, gente? Les voy a hablar sobre los temas políticos que han estado aconteciendo ahora en la mañana, sobre todo del tema del caso de Toledo, el caso Ecoteva, donde muchos están saliendo a decir que por qué se demora tanto en una extradición y todos los problemas, por qué el gobierno no está haciendo nada para poder solucionar este proceso, que supuestamente no se están contratando abogados, que PPK está defendiendo a Toledo, que defendió a Toledo, que Vizcarra está apoyando a PPK y que supuestamente es un nexo entre Toledo, PPK y Vizcarra. Pues vamos a aclarar unas cosas. En la mañana se entrevistaron a Omar Chejade en un programa, el programa de Milagros Leiva. Ya sabemos quién es Milagros Leiva, una periodista que habla solamente de su parecer y sin fundamentos, sin pruebas, pero hay que saber escucharla, porque de todas maneras hace entrevistas y uno tiene que saber qué es lo que nos están diciendo en la entrevista. Entonces yo ahorita les voy a decir quién es Omar Chejade. Omar Chejade, para que ustedes puedan entender, ¿no? ¿Por qué Omar Chejade opina esto y por qué ahora está saliendo a decir que el caso Ecoteva, que es un escándalo, que no se puede traer a Toledo y que tantas cosas? Ahorita les voy a decir quién es Omar Chejade. Omar Chejade fue el el segundo vicepresidente de Ollanta cuando Ollanta asume el cargo, pasa a ser él es el vicepresidente. Rápidamente, el primer escándalo de corrupción que fue denunciado fue el caso del vicepresidente Omar Chejade. ¿Qué pasó? Omar Chejade fue acusado de hacer lobby para una empresa, para la empresa Wong, en la que él pide. Esta historia se remonta a inicios de octubre del 2011, cuando el legislador, el congresista Omar Chejade, invitó al restaurante Brujas de Cachiche a su hermano Miguel, a su amigo Miguel León Barandiarán y a 3 generales, entre ellos Guillermo Arteta. A le pidieron que acelerara el desalojo de Andahuasi a cambio de costearle los gastos de operación policial, a lo que el general se negó y poco después fue pasado al retiro. Ahí fue el detonante donde el general denuncia esto. En el Congreso, Chejade fue sometido a una acusación constitucional por presunta infracción a la Carta Magna y por la supuesta comisión de 4 delitos: cohecho, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y falsedad genérica. El 16 de enero del 2012, ante las evidencias de un lobby, el autoproclamado adalid de la lucha anticorrupción, esto se autoproclama, ¿por qué? Porque él fue uno de los procuradores que hizo el trámite de extradición para traer a Fujimori de Chile. Ante evidencias de un lobby, se vio obligado a renunciar a la vicepresidencia para poder conservar su curul en el Congreso, gracias al blindaje en ese momento del nacionalismo, que eran mayoría. Bueno, con esto tenemos a Omar Chejade, una breve introducción de lo que fue su pasado y su estrepitosa caída en el año 2012, que fue bochornoso, una corrupción tan rápida en la que quiso beneficiar a una empresa, a la empresa Wong, para poder desalojar a los trabajadores de la azucarera. Tenemos ahora opinando sobre el caso Ecoteva, comparando la extradición de Fujimori con la extradición de Toledo, que realmente es muy distinto porque los países son distintos. Ahorita vamos a escuchar la entrevista que le hace Milagros Leiva, quien ya sabemos
de qué manera se maneja, ¿no? Atacando a los fiscales y poniendo en tela de juicio el acuerdo y todo lo demás. Escuchemos para ver qué es lo que opina Omar Chejade. Vamos a entrevistar al señor Omar Chejade, que ha sido ex procurador anticorrupción, y lo hemos llamado porque él perteneció al equipo que logró la extradición de Fujimori. ¿Y por qué hemos llamado? Porque ayer en la portada del Comercio se informó algo inaudito. Hace 2 años, supuestos, que estamos tratando de traer a Toledo, ¿no es cierto? ¿Y qué creen? El Estado peruano no ha contratado ningún abogado en Estados Unidos para traerlo. Entonces nos están viendo la cara a todos, ya saben de qué, y hemos llamado al ex procurador Chejade para que él nos explique, como especialista en ese punto, qué es lo que ha pasado. Doctor Chejade, ¿cómo está usted? Bienvenido. Gracias por la invitación, Milagro. Bueno, yo la verdad estoy escandalizada porque está Ecoteva, que todavía no tiene acusación, está cerrado el círculo y nadie sabe qué va a pasar. Además, hasta el juez Concha está preso, ¿no? El juez que permitió todo esto. Pero lo peor es lo de Lavallato, ¿no? O sea, en Lavallato hay ya una acusación certera, está cerrado el círculo también con Maiman. Maiman es un colaborador eficaz. Se recibió una coima de 20 millones. Bueno, ya está todo, o sea, el panorama acusatorio de Toledo está, pero, oh sorpresa, el Estado peruano no ha hecho nada para traerlo. ¿Qué es esto? Ha hecho nada o ha hecho muy poco, y eso es grave porque yo te pongo por el ejemplo de la extradición del señor Fujimori. Si nosotros logramos un éxito hace poco más de 10 o 11 años, fue porque cuando el señor Fujimori fuga a Japón, había evidentemente abogados, pero sobre todo cuando de Japón viaja a Chile, inmediatamente la Procuraduría, el ministro de Justicia en aquella época, que era el doctor Tudela, se hizo presente en Santiago de Chile. Apenas arribó a Santiago, la misma noche del domingo 5 de noviembre del año 2005, y en ese momento, en 4 días se gestionó, digamos, la contratación de uno de los mejores estudios en Santiago de Chile, que era del doctor Alfredo Echeverri, un connotado especialista en derecho penal, procesal penal, muy respetado. Recuerdo, que fue nuestro abogado defensor. Nosotros los procuradores evidentemente viajábamos para coordinar la defensa, para monitorear y supervisar la defensa y para darle todos los insumos que él nos pedía. Pero quien, digamos, tuvo un nivel protagónico fue el estudio del doctor Alfredo Echeverri. Él le cobró al Estado peruano una cifra que estaba dentro del promedio, ¿no? $200.000 por todo el proceso de extradición al señor Fujimori de Chile al Perú, que demoró cerca de 2 años, y había una cláusula en el contrato en el que si había un logro, un resultado positivo, un bono de éxito, se le da $200.000 más. Eso fue lo que aconteció. Apenas Fujimori fue extraditado al Perú, al estudio Echeverri se le dio $200.000. Ya, pero esto es importante que se sepa. O sea, cuando Fujimori llega a Santiago de Chile, creyendo que luego va a poder entrar y como Pedro en su casa... La Procuraduría al día siguiente se hizo presente. Yo creía que la misma noche se viajó a Santiago de Chile. Y en una semana ya se tenía un... En 5 días, yo me acuerdo que el jefe de los procuradores en ese momento era el doctor Antonio Maldonado Paredes, que tuvo en ese momento una labor impecable, y él... en coordinación con el Ministerio de Justicia y la Presidencia de la República, se autorizó, se coordinó en ese momento los perfiles, ¿no? Después de 2 años, los perfiles de 3, 4 estudios de abogados, y se eligió al estudio Echeverri. Yo me acuerdo que en ese momento uno de los perfiles era incluso Saliasnik y Veloso, que fueron finalmente los abogados que defendieron a Fujimori. Entonces, ¿por qué? Porque Saliasnik y Veloso fueron los abogados que defendieron a Menem, para que no fuera extraditado a Argentina por delitos de corrupción, y tuvieron éxito. Pero nosotros dijimos, no, nosotros queremos al contrario, queremos tener un éxito no solamente en temas de corrupción, en anticorrupción, sino también en temas de derechos humanos, en un caso muy espinoso. Y se eligió un abogado que había defendido derechos humanos en la época de Pinochet. Ya, pero la investigación de los perfiles no les tomó 2 años. Pues. No, nos tomó 4 o 5 días. Ya, entonces a eso quiero llegar. Marisol Perestello, cuando fue abogada, cuando fue ministra de Justicia, y es abogada, dijo que se iba a contratar a una consultoría, a un equipo... No, lo que dijo el Ministerio de Justicia torpemente en esa oportunidad fue
que en el Tratado Bilateral de Extradición entre Perú y Estados Unidos, que fue firmado paradójicamente por el propio Toledo el año 2001-2002, en su gobierno, hay una cláusula que decía que Estados Unidos, en un caso de extradición, si el Estado peruano lo solicitaba, Estados Unidos nos contrataba un estudio de abogados, un bufete de abogados. Lo cual es una torpeza pues increíble, ¿no? Porque el interesado es Perú, no es los Estados Unidos. Tampoco se hizo ejecutar esa cláusula. Pero ella habló de que se iba a estudiar bien cómo se iba a... Estados Unidos no puso ningún abogado, como supuestamente dice el Tratado Bilateral de Extradición. Pero Ni un solo abogado. Ni un solo abogado. Pero ¿cómo entender que ahora el ministro de Justicia Ceballos diga que recién se están empezando a estudiar los perfiles de quien... O sea, perdónenme, pero... Es un escándalo. Esto es un escándalo. Es un escándalo porque nosotros pensábamos que ya habían contratado un abogado con 4 meses lentos de haber pasado la formalización del pedido de extradición el año 2017. ¿Por qué? Porque justamente la ministra que tú has mencionado señaló después de 4 meses que recién se iba a contratar. Sí. Nosotros pensábamos que ya se había contratado. Yo también. Y que no era una consultoría. O sea, la consultoría quiere decir que era un informe externo, de un abogado externo. El Perú no necesita un informe externo. O sea, en Cristiano nos han hecho los cholitos. Sí, y yo creo que los responsables deben pagar políticamente las consecuencias de estos milagros, porque no puede ser que el Estado peruano en 2 años no haya contratado un abogado. O sea, el abogado no es quien te emite un informe, una consultoría, una asesoría, eso lo puede hacer un abogado desde el Perú. El abogado es el litigante, el abogado es el que está todos los días enviando recursos al Poder Judicial o al gobierno en ese momento de los Estados Unidos, que le sigue el proceso, el que impulsa el proceso. ¿Por qué no querrían traer a Toledo? Mira, yo en la época del expresidente Kuczynski, yo podía entenderlo. Porque evidentemente Kuczynski era un interesado. Porque había trabajado con él, había sido su ministro. Que Toledo viniese al Perú, porque había sido su premier, su ministro de Economía. Y Elian Carp le dijo, yo sé lo que has hecho ayer. Y porque aparentemente hubo una colusión, o por lo menos una responsabilidad política del ex premier Kuczynski, ¿no es cierto? Que después fue presidente de la República. Pero Vizcarra está desde marzo del año pasado. No lo entiendo. Yo quiero pensar que el señor Vizcarra no sabe de esto, que más se ha dedicado al tema, de repente, el referéndum, o temas populistas o populares, no lo sé. Pero el Ministerio de Justicia es responsable de, no solamente en este periodo, sino en el anterior, de todo este dislate, todo este problema que está habiendo, de no contratar, de esa desidia, de no contratar un abogado, un buen estudio de abogados, para que nos represente en los Estados Unidos. Si no hay un estudio de abogados, Milagro, no lo vamos a poder traer. No lo vamos a poder traer ni el 2050. Eso está bastante claro. O sea, esto no funciona por generación espontánea. O sea, los procesos no se impulsan por generación espontánea o porque estamos orando todos los días. Bueno, ya hemos escuchado a Milagros Leiva con Omar Chejade explicarnos sobre su parecer de las cosas, de cómo se está llevando a cabo el proceso debería haberse llevado a cabo el proceso de extradición, pero como les dije, hablan sin pruebas, sin fundamento, lo único que hacen es hablar de su parecer sin decirnos cómo se debería hacer las cosas, pero decir, mire, el tratado de extradición con Estados Unidos dice esto, esto y esto, y así se tiene que hacer. Entonces ahorita yo les voy a poner el video donde sale Marisol explicando detalladamente por qué se está demorando, por qué pasan estas cosas. Y pues no, para los que no conocen a Marisol Perestellos, ella fue congresista y también ministra de Justicia, y por lo que se sabe no tiene ningún antecedente de corrupción, y más aún es una mujer muy reconocida en el mundo notarial. Para mí es una gran congresista, una gran política, pues que ya no es política, no se retiró, pero es un gran aporte que deberíamos tener a una persona como ella en política. Aquí les dejo la entrevista que le hace Mávila Huertas a Marisol Pérez.
Muy bien, Marisol Prestello está con nosotros y sin mayor preámbulo le pregunto, Marisol, bienvenida, gracias, ex ministra de Justicia, congresista también. ¿Hay razones para interpelar a Vicente Ceballos? ¿Hay demoras en el proceso de extradición de Alejandro Toledo que se justifiquen? Entiendo que usted ya había propuesto, en tanto ministra, la contratación de un perfil de abogado. Así es, contrataron un abogado, incluso creo que esto que tengo hasta la fecha. Estudio Foley, septiembre del Exacto, 2018. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué quedó ahí? No, el estudio terminó presentando el informe y el informe se remitió al Ministerio Público del Poder Judicial. En el caso del expresidente Toledo, yo creo que hay varias cosas que se tienen que decir con absoluta claridad, y es que eso está en manos del Ministerio Público y del Poder Judicial. El Ministerio Público y el Poder Judicial arman el cuadernillo de extradición, hacen la traducción, el Ejecutivo funge a través de Cancillería de mesa de partes, y en todo caso los procuradores, en su momento, el procurador de lavado de activos, Janet Briones, y el procurador del caso Odebrecht, impulsaban el tema respecto de la reparación civil, y solo por ese lado tú podías, como Ejecutivo, tener algún tipo de rol de impulsar el proceso, pero en estricto, si es que en el Congreso quisieran preguntar en qué va, en qué etapa está y cómo se ha venido desarrollando, tienen que saber cómo funciona el tratado de extradición. Me parece que hay mucha, y esto dicho con todo respeto, mucha falta de información respecto de cómo funciona el trámite. El procedimiento de extradición en Estados Unidos no es comparable con el procedimiento de extradición en Bolivia, en el caso de Martín Belaúnde, ni en Chile, en el caso de el presidente Fujimori, ni en Nostroza, en el caso español. ¿Por qué? Porque cada país tiene un convenio de extradición peculiar con reglas diferentes. Por eso es que la gente asocia el estudio de abogados que vio el caso de Fujimori con este caso, y no es comparable. Las reglas del Tratado de Extradición con Chile son completamente distintas a las reglas del Tratado de Extradición con Estados Unidos. Ok, pero durante su gestión se contrató a un estudio de abogados. Sí, pero ¿para qué? Yo les voy a explicar para qué, porque además tenía la misma presión que tiene en este momento el ministro Ceballos. Y yo creo que al país hay que explicarle las cosas y no entrar pues en esta lógica vergonzosa de echar la culpa. A mí las interpelaciones siempre me han gustado. Siempre me han parecido que son buenas oportunidades para aclarar cosas. O sea, yo nunca lo he tomado como un ataque ni como ganas de fastidiar. Lamentablemente, por la conducta de Fuerza Popular en los últimos 2 años, la tendencia siempre ha sido a ir a una interpelación ya con una posición tomada y no con ganas de entender un proceso, sino con una posición política adversa. Y eso no es sano, eso no es bueno. Espero que cambien ese tipo de conducta. ¿Qué se justificaría en este caso por la posición que ha tenido el ministro Ceballos respecto al retorno de Alberto Fujimori a prisión? No, pero si no es por eso, porque coinciden los tiempos, ¿no? Claro, es decir, la semana pasada el ministro habla y dice que la ley es igual para todos, no critica el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, y abrimos la semana con un pedido de Fuerza Popular para interpelar al ministro por el tema Toledo. Es verdad que también es cierto que el 11 de enero o el 13 de enero hay una fecha que tiene que ver con la orden de captura, en fin, hay varias cosas que son ciertas y sí creo que el país debe saber qué pasa. En su momento nosotros contratamos al estudio Foley Hack precisamente para entender si algo se nos había ido de las manos. ¿Sí se podía hacer algo desde el Ejecutivo? No, porque era claro. Mira, el Tratado de Extradición habla con absoluta claridad y te dice que el órgano con el que se trata es el de la Fiscalía, la oficina del Ministerio Público que ve los temas de extradición y los temas de cooperación judicial, que son los que se han visto con el caso de Brasil y también, por supuesto, los casos de extradición. Adicionalmente te dice que el gobierno de Estados Unidos va a pagar un abogado. Él es el que pone el abogado. Y, por supuesto, a la inversa. Cuando el caso viene a Perú, el Estado peruano es el que se encarga de dar el respaldo legal. Es decir, Estados Unidos sí contrata abogados porque son ellos el país que debe extraditar a Toledo. Porque ese es el acuerdo. Lo hace el Ejecutivo, no el Poder Judicial. En Estados Unidos está muy claro qué cosa corresponde a cada quien. Pero quien pide la extradición en el Perú no es el Ejecutivo. Quien pide la extradición desde el punto de vista del trámite, se aprueba en Consejo de Ministros, es el Ejecutivo. Pero para que llegue ahí es el Poder Judicial y es el Ministerio Público el que arma el cuadernillo de extradición. Recién estamos en la etapa de armar el cuadernillo de extradición. ¿Y por qué cree que se demora tanto? Porque ese es el plazo. Si algo se obtuvo del estudio Foley Hack fue que nos dijeran por escrito un estudio que además es el que impulsó la extradición del presidente de Panamá, que tiene otro tratamiento porque tienen otro acuerdo de extradición, otro tratado de extradición, y lo que se concluyó fue muy simple.
la media en plazos para una extradición con Estados Unidos es de 4 años. A nadie le gusta, pero esa es la media. Que este señor sea un expresidente y un sinvergüenza, porque hay que decir las cosas como son. O sea, no tiene vergüenza de habernos representado a todos y estar exponiendo al Estado peruano a esto, estar exponiendo al gobierno de turno, sea quien sea el presidente, a cuestionamientos constantes, cuando él tiene que venir a responder a un país que le dio el honor de representarlo. Entonces da mucha vergüenza que esta señora además comente en Facebook, se aparezca en restaurantes, como si no estuviera pasando nada y encima señale que hay una persecución política, que por supuesto no la hay. Hay un caso que se llama Ecoteva, hay mucho dinero que él invirtió en lujosas casas y en fin, en su casa de playa. Tampoco hay una complicidad de quienes conformaron o acompañaron a Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo una relación cercana con Alejandro Toledo, para mantenerlo o dilatar este proceso, como ha acusado, por ejemplo, Víctor Andrés García Belaúnde, o las voces en Nuevo Perú como las de Richard Arce, que dice esto ya parece una complicidad porque viene desde la época de PPK y PPK fue ministro de Toledo, por lo tanto ahí hay algo raro. Pero contrataron un abogado y no pasó nada. Pero sería interesante que a eso que señalan le dieran un fundamento fáctico, ¿no? Más allá de gritar. El estudio que se contrató, en primer lugar, no se contrató para el caso Toledo porque no se podía contratar para el caso Toledo. No hay caso. En ese momento ni siquiera se habría presentado un cuadernillo de extradición. Es irresponsable. Los estudios en Estados Unidos cobran por hora. Entonces tú no vas a poder contratar un estudio y pagar millones. Fue simplemente para tener una orientación de cómo hacer el proceso. Pero no ese caso. Los procedimientos de extradición en general. En Estados Unidos. En general, exacto. Dónde empiezan, dónde acaban, quiénes son los actores, quiénes intervienen. Y el plazo que ofreció el estudio, o que decía la media, la ofreció el estudio y dijo esto va a demorar como 4 años. O sea, la media era, de todas las extradiciones que se habían logrado hacer con Estados Unidos, el plazo había sido entre 3, yo digo 4 años porque tengo la esperanza de que sea un poquito antes, pero en realidad habían algunos procesos que habían demorado un poco más, pero es entre 3 años y medio y 4 años. Eso significa que esto nos va a acompañar todavía un año más, por eso es que se insistía tanto en exigirle al expresidente Toledo que viniera a responder al Perú, porque ese es el otro mecanismo. Claro. Es la entrega voluntaria, que obviamente nos queda claro ahora que no se va a dar, y es, por pedirle, otro lado, ahora, el Ejecutivo, pero no podría pedirle la expulsión al gobierno de Estados Unidos, podría, porque se ha sugerido también que el ministro de Justicia viaje, se reúna con el secretario de Justicia de Estados Unidos y que hablen directamente y le expliquen la situación con todas las evidencias que hay. Yo estuve en Estados Unidos, me reuní con la Secretaría de Estado, me reuní con el estudio en junio del año 2017, hicimos todas las indagaciones y quedó muy claro que el procedimiento de extradición es un procedimiento que no va a variar, puede ser un poco más eficiente en tus tiempos. Entonces lo que se hizo fue identificar qué correspondía al Perú para que lo hiciéramos bien, de manera oportuna, y que la carga, la prueba, que es lo importante, estuviera suficientemente bien hecha como para que no lo observaran. Entonces yo honestamente creo que hace bien el ministro Ceballos en en evaluar si este es el momento en el cual podría contratarse un estudio para que dijera, mira, los plazos están bien y esto sigue su rumbo, pero no más que eso. Un acompañamiento a 4 años de un proceso creo que es un gasto que un país como el nuestro no debe dar. Hoy el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha emitido un comunicado donde en efecto está corroborando todo lo que usted ha señalado. Dice en los párrafos más destacados que en efecto se contrató la asesoría de un estudio de abogados para que coadyuve este proceso de extradición, que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una terna con propuestas para asesorar al Estado. La Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht recomendó también la contratación de los abogados estos y que el proceso viene siguiendo los plazos normales que se acostumbra en los Estados Unidos. El Estado peruano está haciendo seguimiento permanente al análisis del expediente que están efectuando las autoridades estadounidenses. El tratamiento procesal es muy especial y es un modelo cauteloso de incidencias políticas. Y esto es así. Esto, Mávila, hay que hacerlo porque no solamente es un problema con Estados Unidos, es un problema con España, es un problema latinoamericano. El Perú impulsó en su momento evaluar todos los tratados de extradición que existen para tratar de tener una cosa más homogénea, pero claro, eso es un tema que hay que impulsar
no solamente en el Perú, sino en todo Iberoamérica. Con el compromiso de tenerla cuando se firme el acuerdo con Odebrecht, que se va a firmar. Con ese compromiso quiero pedir una respuesta corta por el tiempo que nos gana. El plazo otorgado para pagar, que es uno de los cuestionamientos. 15 se habla, años. los 15 años famosos, que es el argumento principal, de acuerdo a todas las críticas que he leído, ese es el principal. Dicen, demasiado tiempo, puede pagar con lo de Chaquilla en una, y sin embargo se está dilatando y esto es una bicoca. ¿Vale o no vale? Es un argumento válido, pero también es válido decir, y esto es muy concreto, que una negociación de esta naturaleza no va a satisfacer a todas las partes. Lo importante aquí es qué cosas podamos obtener como información para que estén presos los sinvergüenzas que se levantaron al país, porque ya Odebrecht o Barata ya está presos. Ahora vamos a meter a la cárcel a los que aquí permitieron este desfalco. Y luego vamos a recuperar la mayor cantidad de dinero posible. El 100% de cero es cero. Y Odebrecht, que juega así sus cartas, en su estado de ganancias y pérdidas, en su balance, estaría a punto de, si no llega a este acuerdo y no logra superar la situación económica que tiene, declararse en insolvencia, con lo cual no cobraríamos ni 500 ni 600. Claro, que es el contraargumento de Odebrecht. Entonces, yo creo que es importante que sepamos a quién estamos enfrentando. Muy bien. Y nada, que empujemos esto y confiemos en el equipo de Vela. Marisol, levante la mano. Muy bueno. Levanto la mano. ¿Se compromete a venir al programa al día que se suscribe el acuerdo con Odebrecht para explicarnos los detalles? Eso, y además a tratar el tema de la Junta Nacional de Justicia, que ya está jugando los descuentos. Es un pacto de sangre. Por supuesto que sí. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con... Bueno, gente, eso es todo. Acabo de presentarles el primer video en el cual yo salgo hablando. Siempre eran videos en el cual yo escribía nada más. Entonces es la primera vez que hago esto y pues voy a estar presentándoles videos de este tipo. No sé si les agrade o no. De todas maneras, dejen su poderoso like y suscríbanse a mi canal, que lo que voy a estar haciendo siempre es presentando ambas partes. En una entrevista puede salir, ¿no? Como ahora Omar Chejade, de hablar, de despotricar de Marisol Pérez, y Marisol Pérez defendiéndose, porque como ustedes ven, ¿no? A veces en la entrevista entrevistan a Omar Chejade y uno se queda así como diciendo, uy, habló esto de Marisol Pérez, y no sabemos si es verdad, es mentira. Entonces, y como lo dicen, queda ahí en medias verdades. Entonces siempre es bueno escuchar a la otra parte, y como vemos la diferencia de cómo habla uno y cómo habla el otro, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Y ahora les digo que voy a tratar de hacer más entretenido los videos, con un poco de efectos y otras cosas más, sino que recién estoy empezando, y pues les agradecería que se suscriban y me dejen un poderoso like para poder seguir haciendo crecer este canal. Gracias por todo, dejen sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.